Empezaremos a nombrar ahora los óxidos. Recordemos entonces el grupo funcional óxidos. Los óxidos son la unión de cualquier elemento más oxígeno. Es importante tener en cuenta que si el elemento es un metal, me formará un óxido básico. Si el elemento es un no metal, me formará un óxido ácido. ¿Cómo se forman los óxidos? Para esto es importante tener en cuenta los números de oxidación con los que trabaja el elemento. Veamos un ejemplo. El sodio en la tabla periódica trabaja con número de oxidación más 1. Para que sea un óxido, debo agregarle oxígeno. El oxígeno trabaja con menos 2. El siguiente paso es cruzar. Bajo los números de oxidación, pero no los signos. ¿Cómo me quedará entonces este óxido? Na2O. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un elemento que tiene más de un número de oxidación? Por ejemplo, el hierro. El hierro trabaja con más 2 y con más 3. Lo primero que hago es separar esos números de oxidación. Hierro con más 2, hierro con más 3. A cada uno debo agregarle oxígeno. El oxígeno trabajará siempre con menos 2. Cruzo bajo los números y me quedará Fe2O2 y este me quedará Fe2O3. Como aquí tengo dos números pares, puedo simplificar y me quedará FeO. Ahora sí, puedo nombrarlo por las tres nomenclaturas que ya vimos. ¿Cómo vamos a hacerlo entonces? Lo primero que hacemos es asignar la nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura sistemática observo cuántos átomos de oxígeno tengo. Un solo átomo de oxígeno porque el 1 en química es invisible. 1 será mono, entonces se llamará monóxido de... ¿Cuántos sodios tengo? Tengo 2 sodios, entonces de disodio. Con la nomenclatura Stock, entonces, ¿cómo se llamará? Se llamará óxido de sodio y el número de oxidación con el que trabajó, que fue 1, lo voy a poner en romano. Y en la nomenclatura UPAC o moderna, me dice, si tengo un solo número de oxidación, se llamará óxido de y el nombre del elemento, sodio. Ya nombré por las tres nomenclaturas este que es el óxido de sodio. Voy con los del hierro. En el hierro tengo dos óxidos de hierro. Voy a nombrarlos por la primera nomenclatura, que es la sistemática. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 1. Entonces se llamará monóxido. Y la regla me dice, el mono nunca va en la mitad, entonces no le pongo de mono hierro, sino monóxido de hierro. ¿Este cómo me quedará? Tengo 3 átomos de oxígeno, será trióxido de, y tengo 2 átomos de hierro, de dihierro. La segunda nomenclatura me dice números de oxidación, entonces será óxido de hierro. El número de oxidación con el que trabajó en este caso fue 2, entonces le pongo número romano 2. Y aquí el número de oxidación con el que trabajó fue 3, entonces será óxido de hierro 3. Como tenemos dos números de oxidación,
Para la tercera nomenclatura, este será oso y este será ico. Entonces me quedará óxido ferroso y este será óxido férrico. Y ustedes se preguntarán por qué ferroso y por qué férrico. Porque hay algunos elementos que cambian su nombre, que son el hierro que pasa a ferro, el azufre que pasa a sulfuro, el cobre que pasa a cupro, el nitrógeno que pasa a nitro y el plomo que pasa a plumbo. Esos elementos cambian su número de oxidación únicamente para la nomenclatura IUPAC o moderna. Vamos a hacerlo ahora con el carbono. El carbono tiene igualmente dos números de oxidación. Trabaja con +2 y con +4. Recordemos entonces, separamos carbono +2, carbono +4, le agregamos oxígeno que trabaja con número de oxidación -2. El siguiente paso es cruzar bajo los números de oxidación y me quedará C2O2. Este me quedará C2O4. Recuerden, siempre que son pares debemos simplificar. Mitad, mitad me quedará CO y este me quedará CO2. Nombraré por la primera nomenclatura, que es la nomenclatura sistemática. Tengo un solo oxígeno, entonces será monóxido. De un solo carbono, entonces de carbono. Este, por nomenclatura sistemática, se llamará, tengo dos oxígenos, dióxido de un solo carbono, entonces de carbono. Recuerden que la regla dice que el mono nunca va en la mitad, por eso no le pongo monocarbono. Voy con la segunda nomenclatura. En la segunda nomenclatura utilizamos el número de oxidación para ponerlo dentro de romanos. Se llama la nomenclatura Stock. Será óxido de carbono y el número de oxidación, que es 2, dentro de paréntesis en romano. Este me quedará, trabajó con 4. Se llamará óxido de carbono 4 en romano. Y para finalizar, la nomenclatura IUPAC me dice, cuando tengo dos números de oxidación, el menor será oso y el mayor será ico. Entonces este quedará óxido carbonoso y este quedará óxido carbónico. Ustedes van a intentarlo ahora con el azufre. El azufre trabaja con +2, +4 y +6. Vamos a formar los óxidos del azufre y los vamos a nombrar por las 3 nomenclaturas. Ya veremos cómo nos queda. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría el del azufre. Recordemos que separamos azufre +2, azufre +4 y azufre +6. Debemos agregarle oxígeno para formar el óxido. Entonces me quedará, cruzo y me quedará S2O2. Este me quedará S2O4. Y este me quedará S2O6. Como todos son pares, puedo simplificar. Al simplificar me quedará SO, SO2 y SO3. Vamos a nombrarlo por la primera nomenclatura, que es la nomenclatura sistemática. Tengo un oxígeno, entonces se llamará
monóxido de azufre. Aquí tengo dos oxígenos, dióxido de azufre. Y aquí tengo tres oxígenos, trióxido de azufre. Continúo con la nomenclatura stock. Aquí trabajo con 2, aquí trabajo con 4 y aquí trabajo con 6. Entonces será óxido de azufre 2. Recuerden que es dentro de paréntesis en romano. Óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6. Ahora pasaré con la nomenclatura IUPAC. Tengo tres números de oxidación. El menor será hipo-oso, el segundo será oso y el tercero será ico. Entonces será óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso y óxido sulfúrico. Recuerden que el azufre es otro de los elementos que cambian su nombre. El azufre pasa a sulfuro, por eso aquí aparecerá como sulfuro. Es uno de los elementos vanidosos que cambian su nombre según el número de oxidación. Para terminar, lo desarrollaremos con el cloro. El cloro trabaja con cloro más 1, cloro más 3, cloro más 5 y cloro más 7. Separo sus números de oxidación. Ahora debo agregarle oxígeno porque estoy formando óxidos. Todos los óxidos están formados por un elemento con oxígeno. Enseguida cruzo bajo los números de oxidación y me quedará Cl2O1, que el 1 en química es invisible. Cl2O3. Este me quedará Cl2O5 y el último me quedará Cl2O7. Para asignar los nombres, lo que hago es utilizar la nomenclatura. La nomenclatura sistemática primero. Entonces tendré un solo átomo de oxígeno, se llamará monóxido de 2 cloros, dicloro. El siguiente me quedará trióxido tengo 2 cloros, dicloro. Aquí me quedará pentóxido de 2 cloros, dicloro. Este me quedará heptóxido de dicloro. Y ahora tendré la segunda nomenclatura, que es la nomenclatura stock. Aquí trabajo con más 1, aquí con más 3, aquí con más 5 y aquí con más 7. Entonces me quedará óxido de cloro y el número de oxidación en romano, que es 1. El siguiente me quedará óxido de cloro, número de oxidación en romano, que es 3. El siguiente será óxido de cloro y su número de oxidación en romano, que es 5. Y aquí será óxido de cloro 7. Ahora vamos a poner
La nomenclatura IUPAC o tradicional. Tengo 4 números de oxidación. Entonces, el menor será hipo-oso, el segundo oso, el tercero ico y el último per-ico. Nos quedará óxido hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y aquí óxido perclórico.